Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Hemos llegado al capítulo final sobre inversiones alternativas, en los cuales, pues en el primer capítulo hemos visto Private Equity, en el segundo capítulo, al revés, en el primer capítulo Private Debt, en el segundo capítulo Private Equity y ahora veremos activos reales y hedge funds. Y finalizamos esta serie de capítulos sobre inversiones alternativas. Para el que le interese profundizar y no haya escuchado los capítulos previos, los tiene disponibles en las principales plataformas de podcast. Así que, sin nada más, presento a Ángel Ruiz, que está de nuevo conmigo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues como comentaba, finalizaremos los capítulos de inversión alternativa hablando sobre activos reales, alternativos y hablando sobre hedge funds, que es la parte quizás más compleja de entender. Intentaremos explicarlo de una forma lo más sencilla posible. Me ha escrito mucha gente, tanto en comentarios de YouTube como en iVoox, como incluso por email, preguntando si hay fondos como los que comentamos que sean accesibles. La realidad es que en España hay pocos, probablemente cada vez haya más, pero como comentábamos en los otros capítulos, lo importante es tener el conocimiento suficiente para poder filtrarlos, y ese es uno de los motivos por el que sacamos los podcasts. Y también anunciar que estamos en vías de creación de un hedge fund, un fondo de inversión libre, que estará en las próximas semanas. Ya tenemos más del doble del capital suficiente para empezar, por lo que estamos muy contentos, y que replicará exactamente el modelo endowment. Incluirá todos los activos que hemos visto. Private debt, incluirá private equity, real assets, hedge funds y fondos de renta variable que no sean accesibles para el cliente de a pie. Me explico. Pues, por ejemplo, como puede ser Turtle Creek, una de las mejores gestoras del mundo, que lleva existiendo desde 1999, su fondo principal, con una rentabilidad anualizada del 19%, o como por ejemplo el fondo de Sora Peak, que es tan famoso en redes, que lleva un anualizado del 16% contra un 10% del S&P, o por ejemplo Altafox, que lleva un anualizado después de comisiones del 32% contra un 15% del S&P. Esos fondos no son accesibles para el cliente a pie. ¿Por qué? Bueno, pues porque los mínimos son de 2 millones o más. Y a través de este fondo, la parte de renta variable, que será pequeñita, pues invertiremos en estos fondos de renta variable aproximadamente un 20% del total. El resto estará compuesto por los activos que forman parte del modelo endowment y lo que hemos ido comentando. Para todo aquel que quiera información acerca de esto, pues puede escribir a carlos.santiso@icariacapital.es y le facilitamos información sin ningún tipo de compromiso. Sin más, empezamos con el capítulo. Lo primero que vamos a tocar, como decía, es activos reales. Activos reales engloba principalmente, podríamos hablar de mucho más, porque activos reales pueden ser barcos de shipping con contratos a largo plazo, infraestructuras, real estate no cotizado, incluso algunos activos naturales, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en los activos reales más interesantes desde un punto de vista binomio rentabilidad-riesgo, como son real estate e infraestructuras. ¿Qué opinas tú, Ángel, sobre este tipo de activos y matizar que estamos hablando de inversiones no cotizadas, lo que conlleva que en vez de invertir en una empresa, invertimos en un activo y el comportamiento es, como veremos, radicalmente diferente? Sí, como dices, muy pertinente esa aclaración de que, aunque nosotros podemos invertir en real estate, es decir, en inmobiliario, invirtiendo en compañías cotizadas que se dedican a gestionar y explotar real estate, aquí nos estamos refiriendo a inversiones de tipo privado, en el sentido de que no cotizan. Podemos pensar, en el caso de los inmuebles, en comprar directamente un inmueble, pero normalmente lo haremos a través de fondos especializados que son los que adquieren los inmuebles y, dependiendo de la estrategia,
los mejorarán, reformarán para extraer valor y luego los venderán, o los explotarán en régimen de alquiler. Y el caso del real estate, del inmobiliario, es bastante interesante. Es una opción con muy buen encaje en carteras diversificadas porque suele tener un perfil rentabilidad-volatilidad o rentabilidad-riesgos, si queremos, que se sitúa entre el de la deuda y el del equity cotizado. Entonces tiene un potencial diversificador muy interesante. Y si a esto le unimos que, por ser privado, por ser ilíquido, que la iliquidez, de ella ya hemos hablado, y tradicionalmente se considera algo negativo, pero si nosotros nos ponemos la chaqueta del inversor largoplacista, agradeceremos que los activos sean ilíquidos porque no tienen un valor liquidativo diario, no tienen una valoración diaria y podemos estar más tranquilos, ¿no? Ese es un atributo adicional del real estate y de los activos ilíquidos en general. Y comentarios sobre las infraestructuras. De nuevo, cuando invertimos en infraestructuras, lo haremos en general a través de fondos o de fondos que invierten en el capital de compañías de infraestructuras. Y alguien puede pensar, pero si estamos invirtiendo en el capital de una compañía, ¿eso no es private equity, del cual hemos hablado aquí ya? Podría serlo, pero dado que las infraestructuras en general tienen unas características peculiares que las diferencian del conjunto del mundo empresarial, si queremos, se les asigna una categoría aparte, se les identifica como una categoría separada dentro del universo de los activos alternativos, tanto por el perfil rentabilidad-volatilidad, que en parecido a lo que sucede con el inmobiliario, suele situarse entre la deuda y lo que es el equity puro, y también por el tipo de estructuras contractuales que nos encontramos en el mundo de las infraestructuras. Porque, aunque podemos pensar, como ejemplo más sencillo, que invertimos, por ejemplo, en SACIR, que es una compañía de infraestructuras, eso realmente sería invertir en equity cotizado. ¿Qué sería un ejemplo de invertir en infraestructuras tal como lo estamos entendiendo en este episodio? Supongamos que SACIR gana un contrato para construir una carretera larguísima en los Emiratos o en Estados Unidos. Es un proyecto demasiado grande para la compañía y busca coinversores. Y entonces ahí es donde entran en juego los fondos de infraestructuras. ¿Y qué es lo que hacen esos fondos? Los fondos no invierten en SACIR. Los fondos, y esto es lo interesante, los fondos invierten en el proyecto directamente. No se exponen al riesgo de la compañía constructora o del grupo que se ocupa de explotar la infraestructura, sino que directamente invierten en la infraestructura en sí. Siguiendo nuestro ejemplo, nos convertiríamos en accionistas, no de SACIR, sino de esa carretera, de tal forma que los riesgos quedarían muy, muy acotados, ¿no? Esa sería un poco la característica diferencial con lo que es el universo del equity privado en general. Correcto. Muy buena explicación. Podemos trasladar lo mismo al real estate. Sería proyectos en los que invertimos en concreto. Y esto que nos ha explicado Ángel tiene una conclusión que resume muy bien todas sus palabras. Y es que el problema que tenemos cuando invertimos en rates cotizados, pues por ejemplo en el Vanguard Rate que existe, es uno de los fondos indexados más grandes, es que vamos a tener una correlación altísima con la bolsa, con el S&P 500 o con la bolsa mundial. Cuando digo altísima es una correlación de casi 0,9, que básicamente, estadísticamente hablando, nos viene a decir que los movimientos que tengamos en el rate vienen en gran parte justificados por los movimientos que tengamos en la bolsa, ¿no? Que no es lo que buscamos cuando invertimos en rates, porque buscamos obtener diversificación, cuyo objetivo es suavizar las volatilidades y suavizar las caídas. Para suavizar las volatilidades y suavizar las caídas, tenemos que irnos a correlaciones cercanas a cero. Es el objetivo, el mundo ideal sería correlaciones negativas, ¿no? Que es lo que nos aportan en este caso los hedge funds. Para que os hagáis una idea, pues una compañía de infraestructuras con respecto a la bolsa puede tener una correlación de 0,9, luego lo veremos en momentos de caídas, y la correlación de un fondo de infraestructuras estará por debajo de 0,5.
estará por debajo de 0,5 y es justo lo que buscamos. Es el motivo por el cual para mí REITs no tiene mucho sentido, más allá de si estás haciendo value investing y encuentras una compañía que está barata, pero no tiene sentido desde el punto de vista diversificador y en cambio real estate no cotizado, infraestructuras, sí que tiene mucho sentido, sí que tiene mucho sentido. Así que, sin más, vamos con un par de slides para soportar lo que hemos ido comentando. Bueno, aquí hablamos de que infraestructuras tienen una correlación con bolsa, public equity, de aproximadamente 0,20, lo cual es sobresaliente desde el punto de vista diversificador y unos retornos de en torno al 10%, dependerá del perfil de fondo, de si es Greenfield, Brownfield, pero nosotros nos vamos a ir siempre al perfil de fondo más conservador, proyectos ya en marcha, con contratos a muy largo plazo, con una volatilidad inferior al 5 y la bolsa está en torno al 18, un tercio la volatilidad de la bolsa. Importante, y esto también aplica no solo a infraestructuras, sino a real estate, activos protegidos contra la inflación. La mayor parte de sus contratos, por no decir la totalidad, están indexados a inflación y en contextos inflacionarios, pues responden muy bien, mucho mejor de lo que te puede aguantar una compañía cotizada. Aquí aclarar, volviendo al asunto de la inflación, los activos reales te protegen contra la inflación en el largo plazo porque son activos reales. Es decir, si la inflación es que sube el precio de las cosas, y me vas a disculpar por esta simplificación tan burda, si la inflación es que sube el precio de las cosas, si tienes cosas en lugar de dinero, estás protegido. En el caso del real estate está claro. Es verdad que si compras el inmueble en el año 2007 en España, te vas a comer la caída, pero en el largo plazo es evidente que vas a estar protegido contra la inflación. Y en el caso de las infraestructuras es lo que tú decías, Carlos, va por el lado contractual, porque depende del proyecto, ¿no? Pero volviendo al ejemplo de la carretera, si es una carretera remunerada por parte del Estado, no peaje directo de los usuarios, sino que el Estado remunera a la empresa de infraestructuras, habitualmente los contratos se establece una cláusula de indexación automática con un índice de precios. Entonces, por esa vía también nos protegemos frente a la inflación, pero con sustentos diferentes. En el caso del real estate y los activos reales en general, porque son activos reales, y en el caso de las infraestructuras, gracias a la estructura contractual, y vuelvo a lo que decía antes, que en las infraestructuras es muy importante el tema de los contratos, porque habitualmente, y aclaro esto, habitualmente cuando hablamos de infraestructuras estamos hablando de contratos plurianuales habitualmente con el sector público. Entonces es muy importante cómo se configuran esos contratos. Sin duda, es un buen matiz. Y sobre todo en el contexto actual, donde el volumen de deuda, prácticamente la totalidad del planeta Tierra, está en máximos, esos activos reales, la deuda lo que hace en el largo plazo es que se deprecie la moneda y suframos inflación, como bien ha explicado Ángel, porque suben las cosas en relación al dinero. Los activos reales son los que nos protegen de esos escenarios y lo estamos viviendo estos años con el oro, ¿no? Que a pesar del gran rally que ha tenido la bolsa, el S&P 500, el MSCI World, el oro debe haberlo hecho incluso mejor. Por el contexto de deuda, de déficits y este tipo de activos es muy interesante tenerlos para protegernos. Cuando hablamos de infraestructuras, pues por interiorizar, ¿qué implica? Tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Desde transporte por ferrocarril, transporte marítimo, como hablábamos, data center, gestión de residuos, gestión de agua, renovables. Es un universo tremendamente amplio, pero para que os hagáis una idea, os pongo ahí un par de ejemplos. Y aquí tenemos un fondo de infraestructuras que sufrió la crisis de 2008, donde las infraestructuras listadas, que es la segunda barra que tenemos azul arriba, perdonad que se ve un poco mal, cayeron un 44%, menos que la bolsa, que pone que cayó un 50%, pero en cambio infra cayó en torno a un 5%. Podría haber caído un 10%, pero al final vemos lo que comentábamos, que tienen un perfil en momentos turbulentos bastante más conservador, bastante más contenido en cuanto a la curva
de rentabilidad de lo que tiene el equivalente en el mundo cotizado. Hablamos aquí de infraestructuras, pero podríamos ver un gráfico muy similar si estuviésemos hablando de real estate. Aquí os pongo el track record en infraestructuras de uno de los principales players, en este caso es americano, el anterior era JP Morgan, este es otra gestora, americana también, con tires de en torno al 20, depende del proyecto. Nosotros como nos centramos en la parte más conservadora, las tires esperadas suelen ir en torno al 10, 12%, yo suelo decir 10. Aquí tenemos uno de los fondos Evergreen, que hemos hablado de qué implica un fondo Evergreen, un fondo de capital privado perpetuo, con sus características, para el que no lo sepa, en capítulos anteriores lo hemos visto, cuya proyección de rentabilidad del fondo es de en torno a un 10-12 y, como veis, invierte pues en medio ambiente, en energía, en renovables, en telecos, en transporte, tanto ferrocarril como marítimo. Y, bueno, pues en el año 2024, el reporte que teníamos a fecha de septiembre llevaban un 20% cuando la expectativa era de un 10%. Con esto siempre hago una llamada a la prudencia, que aunque este fondo llevase a mitad de año, bueno, un poco más de mitad de año, un 20% no es lo esperable. Lo esperable en largo plazo sería tires en torno al 10%. Habrá años mejores, habrá años peores, incluso en activos que son menos volátiles como este. Eso también sucede con una menor variación que en renta variable, pero es un matiz importante. Y aquí nos vamos... Esto, perdona que te corte, ahora que has mencionado el tema de la rentabilidad que se puede esperar en infraestructuras. Yo tengo cierta experiencia entrevistándome con gestoras de infraestructuras que vienen a presentar sus fondos y te puedes encontrar en una misma mañana que el primer fondo tiene una rentabilidad esperada del 10 y el segundo fondo tiene una rentabilidad esperada del 15 o incluso más, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? Bien, a la hora de invertir en infraestructuras es un concepto muy amplio y hay de todo, desde cosas muy seguras hasta cosas bastante arriesgadas. Y es verdad que el concepto de infraestructuras se ha usado de una manera muy laxa para vender ciertos productos que no cumplen los requisitos que aquí estamos mencionando en términos de seguridad. Y pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en el sector eléctrico. Tú puedes invertir en energías renovables, pero, una vez más, me vas a disculpar por insistir, lo importante son los contratos. Tú puedes tener una planta fotovoltaica o eólica o de una planta hidráulica y tener un acuerdo de suministro a largo plazo, lo que se llama un PPA, a un determinado comprador, que puede ser privado o del sector público, y tú le suministras electricidad, determinados volúmenes de electricidad durante muchos años a un precio prefijado y, por tanto, tienes una visibilidad de ingresos casi absoluta. En cambio, podemos pensar en otro supuesto en el que tú tienes una planta fotovoltaica y te dedicas a, la infraestructura se dedica a producir electricidad y venderla a mercado, asumiendo la volatilidad del precio del pool. Y estamos hablando de una misma infraestructura con un perfil de riesgo claramente distinto en un caso y en otro. En el primer caso, inversión segura. En el segundo caso, inversión mucho más arriesgada y que, por supuesto, aspira a retornos mucho más altos. Y yo esto lo menciono como una llamada de atención de que cuando hablamos de infraestructuras, ¿qué es lo que hay por debajo? Y sobre todo con las renovables, porque ha habido mucho boom con las renovables y mucha intención de vender fondos de infraestructuras que están llenos de activos que, si los miras detenidamente en los contratos, estás asumiendo un riesgo similar al de invertir en bolsa. Muy importante el matiz, la verdad. Esto que ha explicado Ángel no sucede solo en infraestructuras. Sucede en todas las categorías de activos que hemos visto. Dentro de private debt nos podemos ir a espectros de deuda privada bastante más arriesgados, como deuda mezzanine, o a la parte más tranquilita, como puede ser senior loans, ¿no? Y en private equity, pues puedes irte desde buyouts hasta venture capital. Por lo tanto, está muy bien. Nosotros intentamos simplificarlo para trasladar el mensaje, pero no os penséis que
bueno, voy a incluir un 10% de mi patrimonio en infraestructuras y que es tan sencillo como contratar un fondo de infraestructuras. No, es necesario, como bien indica Ángel, entender las diferencias que hay dentro de cada mundillo. Es un mundillo que tiene su cierta dificultad. Si nos vamos a real estate, aquí os pongo ejemplos de fondos de real estate que ha ido sacando, en este caso es Goldman, con rentabilidades tires de en torno al 12, 15%. No hagáis caso a las que son más elevadas porque son fondos que, como son más recientes, suelen tener tires más altas al principio y luego se van normalizando, pero lo importante aquí es que el comportamiento en años como 2022, donde el Vanguard Rate ha caído pues, en torno a un 30%, es decir, real estate cotizado ha caído en torno a un 30%, compañías de real estate, y nosotros conocemos fondos de real estate que en el año 2022 cayeron nada, subieron, como por ejemplo el que os ponemos aquí. Aquí os ponemos un fondo de real estate que entra dentro de la categoría que explicaba antes Ángel. El perfil dentro del activo de real estate no cotizado de rango más conservador. Estamos viendo aquí un ejemplo de invertir en real estate no cotizado a través de residencias de estudiantes, a través de uno de los gestores de residencias de estudiantes más importantes del mundo, con presencia en Italia, en España, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, prácticamente en todas las partes del mundo, con más de, ahora mismo, más de 40.000 camas, porque se hicieron con un portfolio a final de año, creo que fue en Italia, y tremendamente diversificado con foco 100% en rentas. Son residencias de estudiantes que están al lado de las principales universidades de cada área geográfica, lo cual le dota de un perfil tremendamente conservador. Aquí tenemos la curva de rentabilidades, que podríamos equipararla pues, con la volatilidad que tiene, que es inexistente, a lo que sería pues, un perfil de renta fija a corto plazo, investment grade, con la gran diferencia de que en el mismo periodo de tiempo un fondo de renta fija a corto plazo, investment grade, habría dado en euros en torno a un 2%, más o menos, teniendo en cuenta que los tipos estaban negativos, y aquí estamos hablando de casi un 6, el triple, pero no con más volatilidad. El único momento de cierta volatilidad fue la crisis del COVID, que las residencias no se podían ocupar, y no llegó a caer, si no recuerdo mal, no llegó ni un 5, fue un 4 y pico, lo cual nos dice mucho, ¿no?, de la categoría de activo defensivo del que estamos hablando. Pero como bien indica Ángel, podríamos irnos a otra categoría de real estate no cotizado con un perfil más volátil porque son activos cuya vocación y naturaleza no es la misma, no son tan conservadores. Activos más distress o no es donde nosotros vamos, pero existe la posibilidad. Y claro, hay más riesgo, pero también más rentabilidad. No sé si quieres comentar algo sobre el tema, Ángel, o pasamos... Sí, solo mencionar que un 2% en renta fija, investment grade a corto plazo en un año como 2018 ha sido muy generoso. La verdad es que yo trabajaba en renta fija por aquel entonces. Tenías que dar gracias de que te pagaran un tipo de interés positivo. Así que sí, efectivamente es una diferencia considerable. Aclarar que estos perfiles de baja volatilidad los estamos consiguiendo sobre todo por asumir una iliquidez que tradicionalmente se ha visto como algo malo para el inversor, pero si invertimos con foco en el largo plazo, tenemos que tener claro que no es ningún problema. De hecho, ¿por qué? Y lanzo aquí una reflexión a modo de paréntesis. ¿Por qué el inversor español se siente incómodo, digo en general, el común del ciudadano común? ¿Por qué él se suele sentir incómodo en la bolsa y se siente a gusto con su casa? Con una sola casa, concentrando la mayoría de su patrimonio en un único activo, porque no ve su precio todos los días. Esto ya lo decía Warren Buffett, es que si ves el precio de tu casa todos los días en el mercado fluctuar, mucha gente se desquiciaría. Es lo bueno, no es algo malo. Depende del contexto. Si vamos a necesitar el dinero, evidentemente no debemos invertir en vehículos ilíquidos. Pero si tenemos claro que queremos crear una cartera para el largo plazo, es recomendable que
no solo que no huyamos de la iliquidez, sino que la abracemos, porque viene a darnos una rentabilidad adicional y además nos va a quitar quebraderos de cabeza. Y esto no quiere decir que no puedas recuperar tu dinero en 10 años. No, eso depende del tipo de fondo. Los fondos clásicos cerrados, con llamadas de capital y lo que viene siendo el private equity tradicional, ahí es muy complicado. Los fondos evergreen, de los cuales hemos hablado aquí alguna vez, sí que hay ventanas de liquidez, evidentemente, no una liquidez como la de la bolsa o la de un fondo de renta fija, pero una liquidez bastante decente. Sí, cierto. O sea, una liquidez en muchos casos incluso mensual. Por lo que, bueno, pues yo opino como tú, además por nuestra experiencia trabajando con, pues al final, muy grandes patrimonios que lo que buscan es obtener rentabilidad de su patrimonio a largo plazo. El perfil de rentabilidades que obtenemos gracias a los mercados privados es mucho más satisfactorio para el cliente final que el que puede tener pues, la inversión en bolsa, que igual en un día tienes una variación del 5%, que es la que puedes tener en activos privados en un trimestre, en un mal escenario, ¿no? Y bueno, para mí también, personalmente, ese carácter más líquido aporta más sentido común, sobre todo a la gente que no vive de esto, no tiene el conocimiento suficiente para ello y le aporta una estabilidad emocional superior. Pues, en mi opinión, tiene grandes ventajas. Hablamos siempre a largo plazo y, como bien indicas, no significa que el capital no esté disponible, pero sí que la vocación debería de ser de invertir a largo plazo. Si entramos en la última categoría, vamos a tocar las categorías principales. En los mercados alternativos hay más categorías, son mercados tremendamente amplios, pero vamos a tocar las principales para que os podáis hacer una idea a lo largo de estos 3 capítulos de cómo funciona este mundo y bueno, son 3 orillas de contenido que yo creo que os van a dejar al menos una base bastante interesante para algo que cada vez va a ser más accesible, cada vez va a ser más importante y cada vez debería de estar más integrado en las carteras de todos los inversores que quieran invertir sus ahorros. Hedge funds. Hedge funds nos vamos a la parte más complicada de explicar, porque al final hemos hablado de deuda privada, que es lo mismo que renta fija, solo que prestarle dinero a una empresa que no cotiza, lo entendemos fácilmente. Hemos hablado de private equity, que es lo mismo que bolsa, pero con una empresa que no cotiza, lo entendemos perfectamente. Hemos hablado de infraestructuras, sabemos de sobra qué son. Hemos hablado de real estate no cotizado, también entendemos perfectamente qué es. Y nos vamos a hedge funds, que es la parte que quizás cueste más interiorizar. ¿Por qué los endowments destinan una parte de su capital a invertir en hedge funds? Bueno, es la parte menos sencilla y menos evidente de ver. Los endowments destinan capital a la parte de hedge funds con un objetivo claro, que es suavizar aún más los retornos de su curva de rentabilidades. ¿Cuál es la naturaleza? No de todos los hedge funds. Dentro de los hedge funds pues tenemos hedge funds de arbitraje, tenemos hedge funds market neutral, tenemos hedge funds long short, tenemos hedge funds distress, tenemos hedge funds de absolutamente todo tipo. Es un mundo en sí mismo. Pero yo me voy a centrar en el activo que a nosotros más nos interesa y a los endowments también y a las aseguradoras. Digamos que el perfil de inversor más grande por volumen de activos y con un perfil más conservador serían las aseguradoras, los fondos de pensiones y los endowments, que son los principales clientes de la categoría de hedge fund que vamos a explicar. La categoría de hedge fund que vamos a explicar básicamente lo que busca es que en los momentos de caídas fuertes en renta variable, tener beta negativa, es decir, subir con fuerza. En un 2008 que la renta variable cae un 40%, que suba con fuerza. ¿Para qué? Pues al final, si renta variable te cae un 40 y el hedge fund te sube un 30, tu pérdida ese año ya no es un 40, es radicalmente diferente, es muy inferior a un 40.
Por lo tanto, te suaviza el camino, te facilita las cosas, ¿no? Ese es el principal objetivo de la categoría que nosotros vamos a hablar y la que utilizaremos, por ejemplo, en el fondo. Y que además, perdona que te corte, es el que da nombre a los hedge funds. Un hedge fund es un fondo de cobertura. Y Correcto. Precisamente este es su propósito, el original. Como has dicho, hay muchísimas estrategias dentro del hedge fund, pero la originaria es la de darte una beta negativa cuando más la necesitas, que es cuando más caen los otros activos, las acciones y los bonos, ¿no? Y hacer de contrapeso. ¿Dónde está el mérito de los hedge funds? ¿Qué es lo que logran los mejores hedge funds? Esa beta negativa cuando el mercado cae sin o sacrificando la menor rentabilidad en el largo plazo, porque por lo general tiene una rentabilidad en el largo plazo bastante inferior a la de la bolsa, pero su objetivo no es dar rentabilidad. Depende del hedge fund. Los ejemplos que vamos a ver, en algunos casos, han tenido incluso rentabilidades superiores. Eso, desde luego, son dignos de mirar. Yo lo digo como en líneas generales, ¿no? Porque no es su aspiración. Su aspiración no es darte la mejor rentabilidad, sino darte esa beta negativa en una cartera en la que se complementan con otros activos, como puede ser una cartera de acciones o una cartera de bonos. Para que lo entendamos, si nosotros invirtiésemos nuestro patrimonio en bolsa y quisiésemos estar protegidos de caídas del 50%, tendríamos que comprar todos los años una cobertura. Esa cobertura tendría un coste anual de un 2, 3, 4%, dependiendo del nivel que estés cubriendo y dependiendo de a qué nivel, ¿no? Que eso ya son otros temas. Por lo tanto, todos los años empezarías en -3. Los hedge funds te proporcionan lo que buscan proporcionar, lo que una cobertura, sin generarte un coste en el largo plazo. Es más, generándote una rentabilidad positiva en el largo plazo. Esa es la vocación del hedge fund. Aquí tenemos, por ejemplo, un hedge fund en el cual uno de los mejores que conozco, uno de los mejores del planeta Tierra, en el cual en el año 2008, su renta variable te cae en 40, este hedge fund te sube un 20. En el cual en el año 2011 que hubo caídas, pues te sube un 12. En el cual en el año 2018 que hubo caídas, pues te sube un 12. En el cual en el año 2020 que hubo caídas, te sube un 27. En definitiva, en los momentos que más lo necesitas es cuando más respondió este fondo. Y aún así, la rentabilidad anualizada ha sido en torno al 9%. Es decir, en los momentos que más lo necesitas está protegido y te ha proporcionado un 9%, lo cual ya es la creme de la creme. Porque lo normal, como bien indicaba Ángel, es que te protejan en momentos de caídas con rentabilidades positivas del 4 o 5, lo cual está muy bien, pero cuando cae con fuerza la renta variable, te otorgan esa cobertura que además en el largo plazo te otorga rentabilidad, ¿no? Una cobertura gratuita. Aquí estamos hablando de que además de otorgarte ese colchón, esa cobertura, genera un 9%. Aquí insistir aquí en que, a diferencia, por ejemplo, de un fondo de infraestructuras, tú puedes invertir en un fondo de infraestructuras y quedarte ahí y ser una buena inversión. Per se, ese fondo como tal, como único fondo de tu cartera. Los hedge funds que estamos viendo aquí, su propósito es ser complementados, es servir de complemento. Porque si nosotros invertimos en el hedge fund y en nada más, vamos a tener un perfil rentabilidad-volatilidad que seguramente sea mediocre, pero es que su objetivo no es ese. Su objetivo es complementar una exposición a bolsa, generalmente, o a bolsa. Y bueno, esto lo digo para que quede claro que su objetivo es siempre ir acompañados de otro activo que es el que van a cubrir. Correcto. Al final, pues la gran suerte es que si funciona como complemento, es decir, como antagonista de la parte de renta variable, vas a tener una volatilidad inferior a la de la renta variable y a la del propio hedge fund, inferior a la de ambos, y vas a tener un drawdown en la parte de renta variable combinado con esto mucho menor que la de la renta variable. Ese es el beneficio, como bien indica Ángel, funcionando en conjunto. Y aquí tenemos otro fondo desde el año 1995 con rentabilidades auditadas que ha generado una rentabilidad pues, ligeramente superior a la de la renta variable, lo cual, pues, como decíamos al principio, no debería ser lo normal, pero existen fondos extraordinarios en el mundo.
por suerte. Y como veis, pues en años como 2008, fijaros en la curva. Estamos haciendo este podcast con vídeo, para el que no lo sepa. Fijaros en la curva. En el año como 2008 es donde más sube. Fijaros en un año como 2022 que hubo una corrección con fuerza, como ha subido, y en otros momentos. Esa beta negativa que tanto interesa. Aquí tenemos otro fondo para venir a decirnos lo mismo, en este caso de Blackstone. Y aquí tenemos otro fondo que tiene histórico desde 1988, es uno de mis favoritos también. La curva de abajo es la renta variable, la curva de arriba es la del hedge fund, increíble, con rentabilidades muy por encima de la renta variable, pero también con esa beta negativa en los momentos más importantes. Se ve por la parte de 2008 cómo sube con fuerza mientras la renta variable se hunde. Y eso es el principal beneficio. Al final, lo interesante de esta curva no es que sea un fondo rentable, que sí, también lo es, evidentemente, el objetivo principal es ganar dinero, sino la beta negativa que nos aporta en los momentos de mayor estrés. Eso es un poco la clave de esto. La gente se podría preguntar, ¿y cómo consiguen esto? Y simplificándolo muchísimo, porque evidentemente no es al 100% como voy a explicar, pero la esencia sí es. Activos que cuando hay fuertes shocks en el mercado, fuertes caídas en el mercado, acaparan flujos, reciben dinero. El dinero se refugia en ellos. ¿Cuáles son ese tipo de activos? Pues ciertas materias primas, el oro en determinados momentos, el dólar, el franco suizo, el yen japonés. Si incorporamos estos activos en los diferentes perfiles en los que podemos invertir, en los diferentes activos que podemos invertir, y en los momentos en los que hay recesión, estos activos se disparan y seguimos, ¿qué es lo que hacen estos fondos? Seguir tendencias. Cuando se disparan estaremos más invertidos en ello y por lo tanto más protegidos. Y cuando caen con fuerza estaremos corto de ellos y por lo tanto generando rentabilidad positiva en el largo plazo. Sí que es cierto que este perfil de fondos generan rentabilidades más positivas cuando hay caídas en el mercado de renta variable, pero también, idealmente, rentabilidades positivas cuando la renta variable sube, pero menos positivas. Es un poco el resumen de la esencia de los hedge funds. No sé, Ángel, si quieres aportar algo sobre este tema. No, ha sido una buena conclusión. La verdad es que el tema de los hedge funds nos movemos en otro espectro distinto de lo que veníamos hablando, porque estamos hablando de fondos que en muchos casos son cajas negras con estrategias completamente cuantitativas y estadísticas que se salen para empezar de lo que yo soy capaz de entender porque mi experiencia no va por ahí y que además muchos fondos no comparten su estrategia o su estrategia cambia tanto porque no siguen un patrón claro, van identificando patrones y el fondo se va adaptando que ni siquiera, aunque quisieran, serían capaces de darte una explicación sencilla de lo que hacen, ¿no? La clave está en el track record. Cuando miramos los hedge funds, dado que la estrategia o inversores como nosotros realmente o no nos la van a contar o aunque nos la cuenten, no vamos a ser capaces de replicarla, aunque sea en nuestras cabezas, lo que tenemos es el track record. Y hay fondos con un track record extraordinario de que en las caídas de la bolsa te suben y aún así en el largo plazo te dan una rentabilidad bastante interesante. Así es como yo evalúo la calidad de los hedge funds, que por supuesto, a efectos de cubrirte, son más ineficientes que una cobertura como tal, como puede ser ponerte corto vendiendo futuros o comprando opciones, pero como ha dicho Carlos, eso tiene un coste. El hedge fund lo que te ofrece es la posibilidad de obtener la cobertura no perfecta, pero puedes esperar, después de un análisis del track record, puedes esperar que en la próxima crisis gorda el fondo lo hará bien. No sabes si la beta va a ser de -1, de -0,7 o de 1,2. Esto de una beta de -1 quiere decir que si la bolsa cae un 40, el fondo te sube un 40. Una beta de negativa, pero por debajo de -1, por ejemplo, -0,7, quiere decir que si la bolsa te cae un 10%, el fondo subirá un 7, ¿de acuerdo? Y una beta de -1,3 quiere decir que si el fondo cae un 10,
si la bolsa cae un 10, el fondo del hedge fund subirá más de un 10. No sabes lo que va a suceder. No sabes lo que va a suceder, pero si confías en el equipo gestor y tienes el sostén, el fundamento de un buen track record, tienes esa posibilidad. Conseguir cobertura cuando más la necesitas sin sacrificar rentabilidad. De tal forma que toda tu cartera, los activos tradicionales, como puede ser la bolsa, más el hedge fund, te dan en el largo plazo una rentabilidad similar o ligeramente inferior a la de la bolsa, con un perfil de riesgo, con una volatilidad mucho más acotada. Y eso es algo sin duda muy potente y muy útil para todos aquellos inversores, sean institucionales o particulares, que no quieren grandes sustos en su cartera. Totalmente. Pues con estas reflexiones cerramos el capítulo. Como he dicho al principio, aquel que esté interesado en este tipo de inversión puede escribir a carlos.santiso@icariacapital.es. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Si os ha gustado, podéis dejarnos vuestro like, que siempre ayuda. Y espero que tengáis un buen fin de semana. Un saludo a todos. Hasta luego.